Yo creo que hasta, digamos, 2012 por allí no se tendía a estudiar hongos. También era la forma que tenemos de trabajar nosotros, porque era como, tú cuando secuencias tienes mucha información, porque basta un trocito, una uña y te hace DNA humano, ¿sabes? Entonces, ya, tú cogías tu secuencia y decía, planta de tierra para afuera, animales para afuera, porque solo queríamos los pequeños. Y claro, hongos, nunca pensaba son hongos marinos, era hongo para afuera, porque era como planta de animales, eran organismos grandes. Y con el tiempo se ha desarrollado, digamos, una sensibilidad a pensar que también hay hongos que hacen parte del plancton y viven allí y hacen parte digamos, del ciclo del trófico también de los microbios. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info encontrás en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Massimo Pernice, microbiólogo marino y doctor en oceanografía del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que lleva casi 20 años investigando comunidades microbianas en ecosistemas marinos profundos. Massimo nos cuenta de una experiencia en el Pacífico Sur donde fue a buscar plancton y se encontró con hongos. Una gran sorpresa. Comúnmente, los encuentros de hongos en las muestras fueron tratados como contaminación y descartados sin estudiar. Por suerte, esta vez fue diferente. Massimo insistió en analizar la gran cantidad de células fúngicas encontradas y los resultados fueron asombrosos. Los hongos están presentes en el mar, incluso a 4.000 metros de profundidad, donde el agua es muy fría, no hay luz y apenas oxígeno. Hay hongos en el mar. Casi sin estudiar, la funga marina guarda grandes secretos y sorpresas, y la investigación en ella está literalmente en pañales. Massimo, un pionero en su área, nos cuenta su historia. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Massimo, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y hablar acá conmigo y con nosotros, transmitir un poco de tu investigación, de tu trabajo, que me parece interesantísimo. Hace muchos meses que estoy con ganas de hablar con vos y presentar tu trabajo en habla española, que entiendo que no hay mucho publicado todavía. ¿Cómo estás hoy y cómo está el día en Barcelona? Está muy bien. Bueno, hoy hay mucho viento, pero ha vuelto un poco el calor, o sea que se está muy bien en Barcelona hoy. Vos sos originalmente de Nápoles, del sur de Italia, pero ahora ya hace mucho tiempo trabajando en diferentes lugares afuera de Italia, ¿no? Y ahora hace tiempo ya Sí. en Barcelona. Comentame un poco sobre tu trabajo, sobre tu vida, tu trayectoria laboral principalmente. Vale, pues yo, digamos, estudié biología marina en Italia, en Nápoles, y luego, claro, tenía mucha ganas de marcharme para explorar un poco la vida y conseguí un doctorado aquí en Barcelona y hace, creo, 18 años. Y el tema del doctorado fue un poco los microbios, el plancton sobre todo. Y después de esta fase tuve que marcharme a Estocolmo porque, bueno, por la carrera científica siempre está muy importante moverse entre países, te lo valora muy bien en el currículum y además te abre la cabeza. Y luego por una serie de casualidad volví aquí y pues sí, aquí estoy por ahora. Sí, particularmente me gustaría hablar hoy sobre un tema que mencionaste que estabas en tu trabajo como biólogo marino estudiando el plancton. En una época, si no recuerdo mal, hace unos 10 años saliste con un trabajo, con un tipo de expedición a buscar plancton y te encontraste con fungi, con Sí. algún tipo de hongos. Contá cómo fue este contexto de este descubrimiento, de esta expedición, de esa investigación y cómo surgió eso que es muy interesante. Quiero agregar una cosa más, perdón.
Te conocí en un podcast de Estados Unidos que se llama Mushroom Revival, donde contás esa historia y lo Sí. escuché creo que 4 veces. La verdad que me quedó con muchísimas ganas y me pareció interesantísimo. Y bueno, un tiempo después me animé a contactarte y por eso estoy muy, muy contento de tenerte acá a contarnos Muchas cómo es, gracias. porque me parece una historia fascinante, muy, muy simbólica. Y bueno, contanos, ¿cómo fuiste a buscar plancton y encontraste fungi? Pues mira, era el 2011, estaba trabajando para mi tesis y esta fue la expedición más grande que ha hecho España hasta ahora. Se llamó Expedición Malaspina por un navegador del pasado que se llamaba Alejandro Malaspina, que era italiano de hecho. Y la expedición duró entre 7 y 9 meses y recorrió todo el mundo. Y cada uno, digamos, hacia un trocito. Yo fui muy, muy afortunado, hice el trozo de Hawái, de Nueva Zelanda a Hawái, que fue maravilloso, la verdad. Y la idea principal era estudiar el océano profundo. Entonces nosotros íbamos cogiendo muestras a 4.000 metros de profundidad, que es una cosa bastante no común porque claramente es muy difícil de gestionar. Y de esta muestra queríamos ver el plancton. En mi caso son los microbios en general. Entonces queríamos ver sea su abundancia que identificarlo. Entonces, cuando empecé a hacer la abundancia, allá abajo digamos que de los organismos que estudio yo, que son los eucariotas, que serán los organismos que no son bacterias, como nosotros, por ejemplo, pero unicelulares, y eran siempre 15 por mililitro en todo el mundo. Y luego, justo entre Nueva Zelanda y Hawái, hubo un pico de organismos, llegábamos a 100, y hasta mi jefe, que autor de este trabajo conmigo, Ramón Massana, me dijo, ¿quién ha mostrado aquí? Seguro que hay un error, porque hay demasiados organismos. Dije, no, aquí lo he hecho yo, que estoy bastante seguro que va bien. Y luego fuimos a mirar la secuencia. Y nosotros miramos secuencia para identificar. Por ejemplo, tú puedes identificar desde un elefante hasta un alga unicelular, lo puedes identificar con el mismo gen, que es el gen ribosomal, porque hay partes que son parecidas y puedes hacer un alineamiento y luego con eso haces grupos y luego vas a identificar con database qué es cada cosa. Ok, Y entonces el estudio, perdón, ¿fue primero visual, contando con el microscopio o no? Y después con... es una máquina, o sea, nosotros, de hecho, hizo un doble contaje. Contamos con un microscopio, le ponemos como sondas fluorescentes, pero Ajá. luego tenemos una máquina que se llama citómetro de flujo, que se inventó para contar las células del sangre. Y nosotros, digamos, le hemos adaptado a los biólogos marinos en los años para contar células. Entonces, cada vez que la célula pasa delante de un láser, la Ok, cuenta. Entonces, es ok. una forma muy, muy rápida cuando tienes un dataset de mucha muestra. Ujú. Pero Sí. claro, esto no te dice qué es cada célula. Entonces, para Ujú. esto, le vamos a sacar el DNA y luego comparamos este DNA con base de datos y en ese base de datos te va a salir el nombre de la especie o del grupo del filum, ¿sabes? A diferentes niveles taxonómicos. Y entonces lo interesante que vimos que en el mar profundo siempre se repetían los mismos 4 grupos y uno de estos 4 grupos eran los hongos. Y aún más interesante que la mayoría de secuencias de hongos justo estaban donde había muchas células. Entonces era como, hostia, aquí son muchos y son todos hongos. Entonces hay que investigar un poquito más y por eso se me despertó, digamos, este interés en mirar qué había. Y la cosa interesante es que los hongos antes se interpretaban siempre como contaminación, porque antes de todo esto, normalmente para identificar la cosa se intentaba cultivar bacterias o algas y cuando te salía un hongo decías, hostia, contaminación, lo elimino. Y nunca pensaba, claro, y que es un poco lo que hacemos con la comida, ¿sabes? Es un poco esto de tengo moho en la comida, un poco lo mismo. Y nunca se pensaba, igual ese organismo estaba de verdad allí. No es que ha llegado allí en laboratorio, estaba allí desde el principio. Y Ujú. de hecho, los hongos se ha tardado muchísimo en estudiarlo. La gente ha empezado a estudiar antes los virus del mar que los hongos, porque era como, esto no interesa, ni existen. Y no, Sí. al final hemos visto que sí que ahora hay mucha producción y es como un tema muy trending topic, ¿sabes? Está llamando mucho la atención la presencia
de los hongos del mar, sobre todo por su papel en el ciclo del carbono y todo eso. Entonces, lo que antes era, digamos, basura, ahora se ha vuelto como en diamantes, ¿sabes? Ujú. Sí, está interesantísimo. Entonces, lo que es muy, muy, muy llamativo que encontraron en una muestra del mar profundo, entre 1000 y 4000 metros, Sí, sacaron muestras, digamos, con botellas que se van bajando en el mar Pacífico sí, Sur. Seguro que es una zona hermosa y una expedición muy, muy divertida y muy interesante como investigador. Entonces, encontraron en la muestra células biológicas. Analizaron y por sorpresa hubo muchas. mm, Y hubo mucha contaminación, como decían, no hubo mucha contaminación y en alguien, vos y en el grupo empezaron a decir, ajá, pero ¿qué es esa contaminación? Vamos a analizarla. Recuerdo algo como el 90% de la muestra era muestra fungi, algo así. Entonces como una sí, parte significativa. sí. Había en un pico, poco antes de llegar a Hawái, tuvimos casi el 99% de secuencia y pertenecía a todos a una especie que en aquel momento se llamaba Tiletiopsis minor, ahora se llama Jairumia minor, en honor de un gran estudioso de hongos que se llamaba, me lo he apuntado porque es raro, Alvor Jairum. Le han cogido el nombre del tío y se lo han puesto a la especie. Y, y fue muy interesante porque también en general es muy difícil que te encuentres mucho de una cosa, porque si te encuentras mucho de una, es que vive bien allí. Y lo más interesante es que era parecida al 99,7% a un cultivo de un hongo que era parásito de las manzanas. Entonces esto fue como, hostia, pero esto, ¿cómo puede estar allí si es parásito de la manzana? De hecho, hace una enfermedad que se llama whiteheads, que significa nieblina blanca, y es parecido a los hongos esto, en inglés se llaman rusty fungi, hongos de la roya, creo que se dice en castellano, son esto que Mm, hacen como pelillo, digamos. ajá, Y, y claro, al principio el primer pensamiento fue, nos hemos equivocado, esto no puede estar aquí. Pero no puede luego te ser. lo encuentras, te lo encuentras, te lo encuentras y dices, yo creo que está allí, porque ¿cómo íbamos a contaminar todo el dataset con la misma cosa? Y, y nada, y luego descubrí que a este hongos le gusta mucho y se reproduce en manzana cuando hay poco oxígeno y cuando hay Ah, temperatura muy baja, que es ah, exactamente lo que tenemos a 4000 metros de profundidad. Las aguas son muy viejas y se han recorrido todo el océano ah. y tienen muy poco oxígeno y estaban a 4 grados. Entonces he pensado, mira, igual no le iba tan mal. Y además este hongo ha sido encontrado 3 veces como patógeno en seres humanos. Entonces yo no lo sabía en aquel momento, pero hay muchos hongos vegetales, esto parece un poco The Last of Us, pero hay muchos hongos vegetales que con el tiempo pueden transformarse en parásitos de animales y claro, esto te da una medida de la plasticidad de esos tipos de organismos. Entonces, esto es capaz de ser parásito de manzana, parásito de hombre y vivir a 4000 metros de profundidad. De hecho, cae en la categoría de los hongos anfibios, que pueden estar sea en tierra que en mar. Y a mí me parece Mm. súper interesante. Sí. Sí, a veces se dice que los hongos son específicos del sustrato, pero se ve que no necesariamente, porque más condiciones diferentes que entre el ser humano, una manzana Claro. y a 4000 metros de altura, de profundidad del mar, son condiciones completamente diferentes, por lo menos a simple vista. Entonces, eso fue lo particular. ¿Sabes que en el pasado también se han encontrado con muestras genéticas fungi que se descartaban por contaminación? ¿Sabes si pasó antes, si era un tema conocido de tener esa información en la muestra? No, no, yo creo que hasta, digamos, 2012 por allí no se tendía a estudiar hongos. También era la forma que tenemos de trabajar nosotros porque era como, tú cuando secuencias tienes mucha información porque basta un trocito, una uña y te hace DNA humano, ¿sabes? Entonces tú cogías tu secuencia y decía, planta de tierra para afuera, animales para afuera porque solo queríamos los pequeños. Y claro, hongos, nunca pensaba son hongos marinos, era hongo para afuera, porque era como, pues como planta de animales, eran organismos grandes.
Y con el tiempo se ha desarrollado, digamos, una sensibilidad a pensar que también hay hongos que hacen parte del plancton y viven allí y hacen parte digamos, del ciclo trófico también de los microbios, porque son un poco competidores de la bacteria, porque en el mar, digamos, la bacteria tiene la función de coger la materia orgánica, la incorporan, entonces llegan bichitos más grandes que llaman flagelados y se comen las bacterias y luego los ciliados se comen los flagelados y igual la pequeña gamba como, no sé, cosas pequeñas se vuelven a comer los ciliados. Entonces las bacterias tienen este papel de coger la materia orgánica y la ponen otra vez en la red trófica. ¿Qué pasa? Que los hongos hacen lo mismo. Entonces cogen la materia orgánica porque de hecho sabemos que los hongos como en tierra son súper buenos a descomponer materia orgánica, sobre todo la que es más difícil para otro organismo, porque los hongos son como superdigestores. Entonces tienen un papel que no se sabía, muy parecido a las bacterias, aunque son mucho menos que las bacterias, pero igual su papel también tiene peso en romper carbono, ingerirlo y ser comida por otro organismo también. Entonces como que desvían este carbono. Sí. ¿Sí? Sí. Decime. Y no, además tienen otro papel importante, por ejemplo, como parásito, porque alguna vez son parásitos de organismos que ninguno come, pero una vez que hacen zoospora, o sea, entran en el organismo, se reproducen y luego el organismo se rompe, ellos salen, y es como son tantos pequeños bocadillos que otros animalitos se pueden comer. Entonces, como que hacen... se transforman en comida y entonces en esta fase transforman en comida cosas que normalmente no se comen. Claro, sí. Entonces ahora ya están pensando qué hacen los hongos ahí, pero en un principio fue, mira, tenemos una información en la muestra, tenemos una señal que es grande y no la podemos, y por suerte alguien dijo, che, pará, no la tiremos, no es basura, vamos a analizar lo que es. En realidad, uno, como científico, muchas veces busca una cosa y todo lo demás lo tiene que ignorar y enfocarse en una cosa. En este caso, por suerte, decidieron y pudieron hacer eso, decir, mira, es demasiado grande esa señal para descartarla y decir, bueno, dejamos un poco el objetivo de lado, el plancton, y miramos qué hay. Y eso fue fundamental, creo que para eso que terminó en este paper. Sí. Mira, el punto clave, como que los científicos somos siempre desconfiados hasta con nuestro trabajo porque nos gusta decir las cosas que son reales y no queremos que luego nos pillen y nos digan, esto que has dicho era una cosa mala. Pues lo que hicimos fue desarrollar una sonda fluorescente exactamente a este organismo y fuimos muy afortunados porque como que es un parásito de manzana, pues estaba cultivado. Y como que está cultivado puede hacer pruebas. Entonces lo tenemos en un frasco, desarrollamos una sonda fluorescente que nos va a ver este organismo, esta especie, la Geroma minor, verde en microscopía, y podemos ser seguros al 100% que células de estos bichos estaban allí. Entonces, cuando hemos tenido esto que nos ha costado años, desarrollar bien las cosas, como que hacemos millones de cosas a la vez, pues tardamos 10 años igual en hacer la sonda, pero una vez que hemos tenido la sonda, hemos vuelto a la muestra de microscopía y claro, hemos dicho, está allí de verdad porque lo hemos visto en 3 técnicas diferentes. Entonces allí decimos, venga, ahora a escribir la historia. Y fue muy guay porque se veía que está en el Pacífico sí y en el Atlántico no. Y esto fue como, qué distribución más bonita, ¿sabes? Es como súper interesante. Y esto es porque estaba muchísimo más en aguas superficiales del Pacífico. Entonces se iba para abajo y en el Atlántico no le gusta este ecosistema, entonces está más por aquí y vive y se reproduce por allí. Claro, el paper que está de acceso libre, se puede acceder, hay imágenes de lo que decís, de esas imágenes microscópicas fluorescentes, y se llama a fungi hotspot, un núcleo de fungi en el océano profundo. ¿Cómo es en general, o hoy en día se sabe más, cómo es la vida la funga en los mares en general? Depende, están presentes en todos lados, como se dice muchas veces. Eso es un hotspot, porque justamente ahí encontraron ese núcleo. Hay más en zonas superficiales. ¿Cómo es la funga en el océano en general? ¿Qué se sabe? Mira, en general, lo que sabemos ahora es que
representan en general un 1% de la secuencia que encontramos, que parece poco, pero ya en esta zona que ha habido el pico era el 5%, o sea que son números que son pequeños, pero no tan pequeños. Un 1% de todo lo que hay, pues ni tan mal. Y sabemos que están presentes en varias formas, en varios estadios vitales, y tienen dos papeles principales. Uno es lo de descomponer. Entonces lo encontramos también pegado a partículas, como heces o trozos de organismo muerto allí descomponiendo. Y luego tiene el papel muy grande de parásito. Y en este caso, claro, pueden ser parásitos de otros organismos unicelulares, de pequeñas gambas, de peces, de ballena. Claro, allí van a abrazar todo el campo. De hecho, todavía no somos conscientes de la diversidad de los hongos, no está totalmente caracterizada porque es muy compleja y son muy complejos de estudiar con respecto a otros organismos. Pero con esto, digamos, dos papeles tienen un impacto sobre el flujo de carbono y esto es lo que más nos interesa a los científicos ahora porque estudiamos los flujos de carbono también por el tema del cambio climático, ¿no? Porque cada vez que un hongo digiere algo, pues la CO2 que se va, pues se va a acumular en la atmósfera poco a poco. Entonces, esto puede tener hasta un efecto sobre sistemas muy grandes. Entonces, nosotros consideramos que el océano profundo es donde se acumula todo el carbono y allí se queda y ninguno lo va a molestar, pero ahí hay los hongos que pueden digerirlo y reponerlo en círculo y lo que va en círculo, pues poco a poco, pues va a llegar a la atmósfera. Entonces, esto es un punto de interés seguro para estudiarlo. Y entonces, digamos, también se ha visto que le gusta mucho la parte profunda del mar. Por ejemplo, han mirado enzimas de degradación de la proteína y de los carbohidratos y se ve que los hongos degradan proteína y carbohidratos, sobre todo en la zona mesopelágica, que es, digamos, entre 1000 y 4000, más o menos, por allí. Y entonces son muy, muy activos en zona profunda del agua. Luego, en costa, y digamos, y en estas zonas son sobre todo ascomicota y basidiomicota, que son de la misma familia, de los mismos grupos grandes de los hongos que comemos nosotros. Mientras en costa también vemos muchos quítridos, en español es difícil, que son más parásitos, digamos. Y esto también en zona polar, se ha visto en Antártida, que hay mucho quítridos en zona costera. Y de hecho, nosotros en nuestra campaña hemos encontrado sobre todo basidiomicotas y luego hemos visto un pequeño pico de ascomicotas después de Hawái. Pero lo interesante es que de todos los basidiomicotas que encontramos, la mayoría era este organismo, el Geruman minor. Entiendo que como en todo el reino fungi hay mucho que estudiar y como el océano en general hay muy poco estudiado en términos generales, no solamente en la funga. Había escuchado en un momento, no sé si vos lo puedes confirmar, que alguien dijo que sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre las profundidades del mar. No sé si es algo, digamos, simbólico también, no. Como no es 100%, pero para entender lo poco que sabemos sobre el mar, más que nada en zonas profundas. Sí, no, tienes que pensar que la zona bajo el mar, nosotros personalmente la estudiamos con botellas, ¿no? Son como una botella que tú la bajas a qué profundidad están y se cierran arriba y abajo donde quieras tú. Pero solo bajar la botella a 4000 metros y hacerla subir, igual son entre 4 y 6 horas. Y luego, claro, hay los días de melamar, tienes que llegar donde hay 4000 metros de profundidad, entonces hay mucha navegación. Claro, todo esto representa un coste. Y claro, no es tan fácil. De hecho, hay muy poca campaña hecha a tanta profundidad comparado a zona costera. Y es verdad que sabemos esto de la Luna, es verdad. Es como esta expedición que hizo España fue una de las primeras expediciones muy, muy grandes con objetivo de estudiar el mar profundo. Otras se han hecho, pero son muy más puntuales. Y de hecho, a mí me encantaría volver allí para ver si todavía están allí los hongos. Sí, se mudaron, sí. Pero entiendo que hay mucho para hacer, pero también se puede, digamos, se sospecha que la vida funga en el mar
en todas las profundidades, en todas las zonas, es como en la Tierra, digamos, que hay diferentes especies, diferentes formas de vida en casi todos los ecosistemas que hay también en zonas marítimas. Se sospecha que está en casi todos lados, presente y Sí, vivo. sí. Esto Sí. en general es lo que decimos de los microbios, ¿no? Ujú. Hay esta frase en inglés muy famosa que everything is everywhere, but the environment select. Porque, Ok. claro, los microbios no tienen mucha barrera física en el océano y en teoría si te empujan la corriente, tú sigues yendo. Luego el ambiente va cambiando, van cambiando los nutrientes, la cantidad de oxígeno, la temperatura, y esto como afecta a nosotros, pues afecta también los microbios y los hongos dentro de los microbios. Nosotros personalmente hemos encontrado dos formas del hongo. Uno era, digamos, bolitas y lo otro era más alargado. Y los alargados creemos que eran hifas eh, y le hemos encontrado sobre todo en el Pacífico. Y la bolita la hemos encontrado un poco por todos lados. Y la cosa interesante es que la bolita al principio pensamos que estos son quistes de descanso, digamos. Pero los quistes se sabe que tienen mucha quitina y nosotros usamos una tinción para mirar si había quitinas en los hongos y vimos que no había quitina. Entonces hemos llegado a la conclusión que probablemente eran levadura activa o esporas sexuales, porque las esporas sexuales, para fundirse entre ellas, probablemente necesitan una pared un poquito más blanda y la quitina no le funcionaba. Entonces, esto nos ha dado la idea que de verdad estaban viviendo allí, que no eran cosas que habían caído y luego habían hecho su quiste de protección. Ajá. ¿Y cuál es la explicación hoy en día por qué hay este hotspot de estas especies de fungi en esta zona? ¿Es un nicho biológico o cuál es la explicación hoy en día por qué tanto en este lugar específico? Vale. La explicación física de por qué están allí es sencilla, de por qué había más en superficie. Entonces, todo el océano tiende a ir hacia abajo. Entonces, si había un poquito más en superficie, no los esperamos más abajo porque se agregan en partículas y van cayendo. La idea de por qué le gustaba mucho esta zona es porque allá hay aguas muy viejas, entonces probablemente había carbono muy viejo que a ellos les gusta Mm, degradar. ujú. Naturalmente nos hemos dado cuenta que había demasiada, y entonces hemos visto con una correlación sencilla que donde había muchos hongos, había poco carbono de esto que se degrada difícilmente. Y eso es un poco como las ovejas y el lobo, ¿no? Era como que hemos pillado el momento que donde había mucho lobo había poca oveja y donde había mucha oveja había poco lobo, digamos, ¿no? Ujú. Pero no había bastante hongos para justificar esta bajada en carbono. Entonces, lo que creemos de verdad es que los hongos degradan el carbono en simbiosis con bacterias, porque los hongos hacen mucha exodigestión, o sea, hacen la digestión fuera de su célula y a la bacteria esto le encanta, entonces la pueden favorecer de alguna forma y uno ayuda al otro, digamos. Y Ujú. entonces, justamente esta simbiosis hongo-bacteria pues nos daba esto, nos daba que el carbono que estaba allí acumulado, pues se iba degradando. Y además, otra idea es que hay agua muy vieja que en general tienen también poco oxígeno, pero de esta agua vieja justo había más hongos donde había mucho oxígeno. Entonces, como, pues no tienen una distribución random, están donde pueden respirar y donde tienen mucha comida. Y entonces esto nos ha dado la idea, claro, esas son correlaciones. Tú nunca sabes hasta que no haces un experimento y reproduce todas las condiciones y va midiendo. Pero estos son bastantes señales porque hay abundancia, hay el oxígeno, hay la comida, que allí no solo se han caído y les gusta estar allí. Porque justamente cuando cambian las condiciones, pues ya no están. Claro. Em, y un poco más a lo general, ¿cómo son las condiciones en esta zona que decís em, mesa? No la voy a poder decir. Esta zona de profundidad del mar, entre 1000 Vale, y 4000 metros, ¿cómo son las condiciones? Supongo que ya no hay, ya no hay luz, hay poco oxígeno, pero ¿cómo sí. son las condiciones ecológicas? Mira, bueno, es mesopelágico y luego batipelágico, que es el océano súper profundo, que es a 4000 metros es batipelágico. Y bueno, sobre todo son aguas frías. Y digamos, también
el agua profunda se generan en el Atlántico, digamos, el agua se hunde y luego hace un recorrido por debajo, entonces los organismos van respirando en esa agua, entonces poco a poco también se quita el oxígeno, pero esto no significa que no haya vida. Hay mucho tipo de vida microscópica y también macroscópica, y entonces siguen todo una serie de procesos de degradación de la materia y de se recirculan nutrientes. Entonces hay como ecosistema de microbios que sí consiguen vivir, que además no los microbios tienen el vantaje que no sufren la presión muchas veces. No es como Ajá. una persona humana no puede ir a 4.000 metros, pero un Ujú, microbio, pues se ha visto que sí. Por ejemplo, y de hecho se ha visto propio con los hongos, que se han hecho experimentos de ponerle mucha presión a los hongos y que ujú, siguen viviendo. Entonces, porque claro, su ratio superficie-volumen es diferente, y entonces le ujú. va súper bien. Entonces, a pesar de esta condición ecológica, que son en realidad muy extremas en general, porque mucho frío, poca comida, poco oxígeno, mucha presión, pues consiguen vivir de todas formas. Muy interesante. Y más que nada eso de que una de las primeras experiencias con donde alguien dice, para, no lo ignoremos, vamos a estudiarlo, que me encanta, que realmente creo que no sé si hubo otras experiencias similares o es una de las primeras, de los primeros estudios donde se dice, vamos a estudiar Yo no, específicamente la funga marina. ¿Quién más hay estudiando esa temática a nivel internacional? hay mucha gente a nivel internacional que se está ocupando de este tema desde unos 15 años, digamos. Ajá. Bueno, aquí en España tenemos Federico Baltar, que creo que justo se ha movido a China, pero es una persona, un científico que ha trabajado mucho en el tema. Tiene artículos, por ejemplo, el que ha descubierto con Eva Breyer que, por ejemplo, los hongos degradan la proteína, los carbohidratos más abajo. Luego hay gente en Inglaterra, Tom Richards, Michael Cunliffe, hay varios científicos, todos vienen de las algas o de las bacterias, ¿sabes? Ujú. Porque era como, también tú ves un nicho que ninguno ha estudiado, ves Sí. que igual hay algo importante y vas por allí. Ujú. Y, pero es un tema que ahora está cogiendo mucho interés a nivel de la comunidad y, por ejemplo, en su momento, cuando yo empecé, los datasets para identificar hongos no eran buenos. Ahora los datasets son muchísimo más buenos. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque como que la gente de hongos, en una parte venía de tierra, tenían dos nombres para el mismo bicho, porque si estaba en fase sexual tenía un nombre y si estaba en fase asexual tenían otro nombre. Y en 2011 eligieron esto de One Fungus, One Name, que fue Ajá. como nosotros hace años que tenemos un nombre, ¿sabes? Es como un tigre, ¿no? Un tigre lo llama tigre y ya está, no le vas a poner dos nombres. Sí. Y me hizo, pero todas estas pequeñas cosas son temas de tradiciones que luego complican un poco el estudio cuando pasas a un sistema como, por ejemplo, identificar consecuencias, porque claro, y entonces esta cosa hay mucha inercia y con los años, digamos, hemos aprendido y ahora los databases son muchísimo mejor, sabemos muy bien cómo identificar los hongos con respecto y separarlo de otro organismo y ahora Mm. tenemos más herramientas para entender sobre todo no solo su taxonomía, también sus funciones, que es lo que nos interesa más. Eh, de hecho, nosotros también estamos intentando reconstruir el genoma de los organismos que hemos estudiado, porque ahora tú puedes secuenciar trocitos de genomas y luego lo vas poniendo junto y te va a hacer el genoma entero o más o menos entero. Y este genoma te da información de la funcionalidad de qué puede digerir, qué puede comer, si puede ser parásitos. Entonces, esto te da muchísima información y claro, luego si lo multiplica por toda la comunidad de hongos, pues te está diciendo cómo actúan en el ecosistema. Ujú. Sí, yo creo que, como vos decís, en los últimos 15 años hay mucho interés y muchos estudios, nuevos actores, nuevos grupos de estudios, que es en ciencia realmente muy poco. Y al mismo tiempo estamos en
época de avance tecnológico increíble con las secuencias genéticas, y seguro que hay muchas cosas que ni siquiera conozco, y toda la digitalización, entonces es la disponibilidad y la accesibilidad de datos casi infinito que está explotando a nivel de cantidad y accesibilidad, y seguro que cambia toda la ciencia, y en este área muy nuevo, seguro que hay una velocidad que nunca hubo en la ciencia de mucho por descubrir y mucha tecnología disponible, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, lo gordo, digamos, con la secuenciación empezó hace 15 años, hubo muchos proyectos internacionales muy grandes y lo que hacemos normalmente es filtrar agua, pero desde 2 litros, pero por ejemplo por 4.000 metros, pues filtrábamos 200 litros de agua, que te dejo imaginar, por un filtro de 0,2 micrómetros. O sea, era esto horroroso, vamos, y con mala mar. Pero luego con esto, pues puede extraer el DNA y luego coge una región muy específica, que es la misma para todos los organismos, y claro, todo lo que está secuenciado desde que se ha empezado a secuenciar, pues se queda en Internet. Entonces ahora también hay mucho trabajo que son de volver atrás, coger lo secuenciado y volverlo a reanalizar o mirar mejor. Y eso está bien porque puede hacer comparativa entre diferentes trabajos y eso nos está dando muy rápidamente una idea. Ahora sabemos muchísimas más cosas de cómo está constituida la entera comunidad microbiana, incluidos los hongos, y por eso ahora todo el mundo se está un poco moviendo más a las funciones y hacemos una cosa que se llama metatranscriptómica, o sea, es mirar el RNA producido por, ah, por los bichos, digamos, y gracias a esto sabemos cuáles son los genes que están trabajando. Entonces, gracias a esto, pues, por ejemplo, podemos saber, mira, se está haciendo mucha digestión, porque hay muchos genes de la digestión que estaban activos cuando nosotros hemos mostrado. Entonces, como que a la vez tenemos la función y los parámetros ambientales, como por ejemplo la temperatura, la salinidad, la cantidad de nutrientes, podemos decir, esto pasa cuando la temperatura baja, esto aumenta, por ejemplo, lo de los quítridos, esta palabra en castellano me cuesta un huevo. Lo de los quítridos en Antártica se ha visto que aumentan cuando cuando hay menos hielo. Y esto probablemente porque cuando hay menos hielo, los organismos que parasitan son más débiles porque la demasiada luz no le va bien a las algas. Entonces los hongos aprovechan que el organismo ya está débil y atacan las algas, que son diatomeas en este caso. Entonces, también buscamos esto, ¿no? La conexión entre parámetros ambientales, como por ejemplo mucha luz, poco hielo, pues muchos hongos en este caso. Y que es muy interesante y conseguimos conectar, ¿sabes?, lo microscópico con lo macroscópico, porque naturalmente tenemos menos hielo por el calentamiento global, entonces el calentamiento global hace que los hongos, que el parasitismo aumente y entonces vamos a tener menos algas también para esto. Uh-huh. Esa por lo menos es ¿cómo se llama? La hipótesis, y ahora hay que ver qué se encuentra ya afuera. ¿Qué repercusión, por lo menos mi repercusión de este paper, o no del paper, sino del podcast, que realmente me abrió un mundo de pensar en la funga marina y en el hecho que muchos lo sentimos trabajando con hongos, que es el reino un poco olvidado o muy, muy poco estudiado. Falta muchísimo estudio y mucho tiempo se ignoró bastante o se estudió una pequeñísima parte. Ese podcast, ese paper, ¿qué repercusión tuvo para vos y el grupo? Mira, a mí a nivel personal me ha ido bien porque primero ha sido muy satisfactorio porque no era lo primero que habíamos ido a buscar, es una idea que ha nacido luego, entonces la siento un poco como mi bebé, ¿sabes? Porque me salió y luego lo cuidamos y luego fue muy bonito porque Irene Forn desarrolló la sonda, entonces decimos, pues ahora nos podemos poner a contar y luego eh, seguimos y fue muy, muy, muy bonito llegar a, a esto. Y además, haber hecho un primer podcast, ¿sabes? No se evalúa muy bien la divulgación en ciencia. Entonces, a nivel personal,
me ha ido muy, 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 muy bien porque creo que me ha ayudado un poco en mi carrera. Y a nivel de ciencia yo veo que se está empezando a citar bastante, porque nosotros podemos ver cuántas veces citan tu trabajo. Y mira, poco a poco la gente está empezando a citarlo, a leerlo y la verdad que da satisfacción. A mí también o sea, esto viene de un dataset que era inmenso, pero es una historia pequeña. Me gustan las historias que son como redonditas, ¿sabes? Decimos aquí que... Y, y yo creo de verdad que este tema, justo lo hablaba con un amigo ayer, es que poco a poco va tomando mucho interés el tema de los hongos en océano, naturalmente en tierra también, pero claro, lo que me conozco yo es el océano y creo que hay mucho para descubrir y eso lo hace aún más interesante. Ujú. ¿Y cómo es tu interés personal del mundo fungi más allá de la funga marina en la biología marítima? ¿También te interesaba ya antes el tema de los hongos No, macroscópicos en tierra o te interesa ahora más? Porque eh, yo hace un tiempo y mucha gente... Sí, ¿necesitas no, es posar? que están intentando de abrir la puerta, pero bueno. ¿Puedo interrumpir Sí, un por segundo? supuesto, sí, sin Vale. ningún problema. Es que era la señora de la limpieza. Muy bien. Sí, Em, no hay problema, digamos. O lo cortamos o lo dejamos. Sí, tu vale, interés vale. personal en los hongos. Mira, yo vivo en Cataluña, donde hay una cultura de hongos muy, muy fuertes. Entonces, la gente va muchísimo al campo a recoger, pero muchísimo. Es una cosa que, claro, yo en Nápoles ni sé si hay hongos, porque allí es todo bastante seco. Y tengo muchos amigos que le encanta ir de hongos, y yo aprovecho de ellos, porque me sé reconocer, no sé, dos de los grandes. Pero es bonito, la verdad que yo creo que es como de esos organismos que están muy entrelazados con la vida de los hombres, ¿no? Porque nos alimentamos de ellos, los usamos por temas medicinales y creo que esto es lo que lo hace tan interesante. De hecho, yo siempre pienso que cuando vamos al campo nos fijamos en los hongos famosos y lo que no sabemos ya no se come, pero probablemente se ha perdido conocimiento del 30%. Claro, ahora tenemos una súper susto a lo venenoso, pero igual hay muchas cosas que no son venenosas, pero se ha perdido el conocimiento, porque igual Ujú, el sabor es más amargo, ¿sabes? Pero ujú, pero es alimento igual, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, ujú. siempre hay un poco este tema, ¿no? De que el conocimiento es importante para saber eh, con qué podemos interaccionar. Ujú. Sí, el mundo fungi tiene muchísimo que ofrecer Sí, en la ciencia, pero también en la práctica, donde hoy en día en Argentina hay muchos emprendedores trabajando con hongos adaptógenos medicinales, que son un estilo de suplementos alimenticios, que son medicina, también los hongos psilocibios para terapias, más allá de lo recreativo, están teniendo muchísimo interés a nivel internacional, muy fuerte también en Estados Unidos, en la sí, ciencia, sí. en la medicina. Em, lo que también me parece interesante, vos estudiaste Ecología marina. ecología marina, porque lo que dice una muy famosa protagonista de Chile, Juliana Furchi, chilena, pero habla mucho, muy bien inglés y ella habla muchas veces de la mirada ecosistémica. De que la mirada ecosistémica reemplaza de a poco la mirada más estricta biológica, donde miramos un organismo, ¿no? Ahora miramos Claro, más hoy en día miramos, las claro, sinergias y las colaboraciones, también las competencias entre diferentes seres vivos en su entorno. Entonces ella menciona bastante esa mirada ecosistémica y creo que en eso, para entender la naturaleza, es indispensable entender el reino fungi. Entonces creo que para el entendimiento de los circuitos que hay en nutriciones, en carbono, en la vida en general, faltaban los hongos y los hongos tienen su lugar para cerrar este claro, círculo, ¿no? claro, claro. Sí. Es que todos los organismos tienen su lugar, entonces cuando falla uno, pues siempre te queda como aquí, no entiendo bien por qué está pasando esto y siempre es importante, porque hasta cosas que a veces son poco abundantes, pues hacen mucho de una función. Y entonces es importante, es claro, es que la forma que tenemos de mirar, pues miramos, es como miramos a lo gordo, ¿no? Lo gordo será importante. Y es verdad hasta un punto, pero luego con el tiempo hay que refinar
un poco es como la sal, ¿no? O sea, una pizza es buena, pero una pizza sin sal, pues no es tan buena, pero es solo una pizca la que pone de sal. Entonces, pues un poco esa es la idea por los hongos, por los microbios en general, ¿no? Que lo pequeñito importa, porque lo pequeñito, pues mueve mucho. Claro, sin microorganismos no hay ballenas. Es No así hay, tan no hay, sencillo. sí, Sí. literalmente. Ahora, para cerrar, me interesa, la ciencia funciona a través de interés, de fondos. Si no hay, imagínate, o yo me imagino esta expedición al Pacífico, se necesita un apoyo del mundo científico, del mundo político para disponer fondos y poder hacer ese tipo de estudios. Aunque sea de laboratorio, cuesta dinero, es mucho Mm. tiempo que se dedica. Entonces, mi pregunta es, ¿para dónde va esa investigación? ¿Qué señales hay de la funga marina? Y si se siente que hay fondos destinados en este área. Mira, cómo funciona, o sea, yo me conozco el sistema español y más o menos los sistemas son todos iguales. Normalmente tú escribes un proyecto, Ujú. hay planes nacionales, envías ese proyecto a nivel nacional y si digamos que más o menos el 50% de los proyectos son financiados. Entonces, depende del interés que haya con este proyecto, pero también de quién sean tu contrincante del momento. Entonces, imagino que a nivel europeo también es lo mismo, nunca he enviado proyecto europeo por ahora. Entonces sí que hay una política, pero la política nunca baja a nivel de este tema así de pequeño, es más temas grandes. Tipo, General. Ujú. y siempre hay interés, afortunadamente todavía hay interés para estudiar el mundo marino, entonces sí que se consigue hacerlo. Eh, y luego, bueno, ya sabes, siempre uno intenta balancear sus intereses con lo que puede ser financiado. Entonces, igual Claro. tú quieres trabajar en hongo, pero es mejor hablar de microbio porque es más largo, pero luego pues estarás un poco y un poco, ¿sabes? Cosas así. Pero yo sí que creo que es una investigación en este momento es una investigación bastante que va a ser financiada, ¿sabes? No es algo que parezca tan de nicho como, no sé, pero no sería raro decir, yo me interesa esto, sobre todo si justifica bien la razón, ¿sabes? O sea, me interesa este organismo para su papel en el ciclo del carbono, o me interesa este hongos porque es parásito de una especie de pez que es de interés comercial, ¿sabes? Allí pues tienes un poquito de más juego. Claro. Ahora me dijiste que vas a cambiar del instituto a partir del año que viene, te vas a Málaga, te quedas en España. Sí, ¿Cómo son tus objetivos? ¿Qué vas a estudiar? ¿Vas a seguir con la funga marina? Y también de lo que te gustaría, qué te interesaría y si tendrías todas las posibilidades, ¿qué estudiarías en la funga marina? ¿Cómo ves el futuro tuyo y en general? pues la plaza que voy a tener en Málaga es de plancton eucariota en general, que son todos los organismos unicelulares que no son bacterias. Y sí que tengo proyectos de seguir con los hongos también. En particular me gustaría desarrollar una forma de contarlo más rápido, porque nosotros tenemos muchas series temporales y contamos bacterias, contamos algas, pero no contamos hongos. Y Ujú. me gustaría intentar de coger muestra vieja y ver si hay hongo y contarlo de Ah, forma rápida para darle un claro. peso ya como abundancia, como biomasa, digamos, antes de identificarlo. Digamos, Y de esto, muestras frisadas, por ejemplo, que sí, hay sí, en esto los sería depósitos, solo, hay muchas sí, muestras. hay Ajá, muchas. claro, sin la Y necesidad de tener que salir a buscar nuevas. no, claro. Es más rápido, Entonces, sí. como que Ujú. siempre tenemos réplicas, pues mira, utilizar una réplica para ver, a ver si puedo cuantificar hongos en el tiempo, cómo se desarrollan. Y esto sería muy, muy interesante. Luego, seguramente a mí me interesa mucho el tema de la interacción, de la simbiosis, y me gustaría mucho estudiar el tema de las interacciones bacteria-hongos en el papel de digerir el carbono recalcitrante, que sería el carbono que es más difícil de digerir. Entonces, me gustaría mucho ver comunicaciones entre bacteria y hongo y ver si trabajan juntos. ¿Sabes algo de líquenes marinos? No, no, o sea, no sé ni siquiera, o sea, hay muchos tipos de interacción en el mar, no sé si hay cosas como líquenes marinos, pero hay mucha interacción de microorganismos, perteneciendo a Claro. diferentes grupos
de, de la vida, y no todos son parasíticas, hay muchas que son de ayuda recíproca. Sí, la semana que viene, si va bien, tengo una charla con un biólogo que es especialista en líquenes, creo que se llama liquenólogo, Ah, y también le voy a preguntar por qué un líquen es una sí, sí, simbiosis entre un hongo y una alga, y una alga, o sí, un sí, sí. hongo o una alga, y hay diferentes combinaciones también con bacterias. Y bueno, algas y mar es una... Claro, Seguro que es algo que puede haber, ese tipo de líquenes en ecosistemas marinos. Hablo que, sin saber, pero... ay, que te has ido. Ay. Yo te escucho todavía. Ah, vale, yo no te veo. Ha pasado algo con el Java. Vale, vale, no pasa nada. Aquí estás. De Pues mi lado mira, está todo bien, sí. sí, 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 Ujú. sí, no sé qué había pasado. No han sido descritos todavía líquenes marinos, por lo que sé yo, igual han sido, pero te digo una cosa, en este mundo existe todo, todo. O sea, en algún parte del océano te puedo asegurar que hay algo parecido a un líquen marino, porque Sí, al final cuando vas buscando, pues siempre hay interacciones. sí, Entonces es muy probable que esté por allí, que todavía no lo sí. hemos descubierto. Mira, mucho para hacer. Bueno, te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor, voy a seguir tu trabajo. Más allá de algunos papers, empezaste a hacer algo de divulgación científica a un nivel más ciudadano, más accesible, o digamos una red social o una publicación más allá de tus papers, o seguís con esto No, yo en de publicar esto, papers. yo sigo con publicar paper, a veces voy a escuelas y cosas así para explicar un poco cómo funciona el mar. Por ejemplo, este año lo he hecho con la escuela de una amiga italiana, pero no tengo ninguna web más divulgativa. Si por ahora no, esto todavía no lo he hecho, lo está planeado. Sí, sería muy interesante y me gustaría seguirlo, y si no, espero que en los próximos años escuchar nuevas cosas. Voy a seguir el tema de la funga marina, que me encanta el tema. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir acá con nosotros este tema, y esta publicación la voy a poner en la descripción del episodio. Citen el paper, citaciones son como una moneda en el mundo científico, Sí. y te deseo realmente lo mejor para este año en Barcelona y para el año que viene en Málaga. Muchas gracias por invitarme. A vos, Chao. muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto, y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.